Hola a todos, en este tutorial semanal vamos a aprender a hacer este modelo 3D en Blender directamente a partir de una foto que está listo para tanto Cycles como para Eevee, ¿no? Obviamente que en Cycles se va a ver mucho mejor, ¿no? Bueno, nos vamos a esta página que les dejo aquí en la descripción, le damos clic aquí Try Web GL Demo, aquí vamos a tomar una selfie, una imagen o una URL, lo que sea. Y aquí vamos a elegir Head 2.0, que es la opción que genera mejor topología. Le damos clic en generar avatar. Y acá ya tenemos el modelo totalmente descargado, ¿no? También tenemos opciones de cabello para aplicar a nuestro modelo. Por ejemplo, este cabello lo podemos elegir. Y nuestro modelo ya está listo para descargar, ¿no? Entonces aquí le damos clic en Download. Aquí nos pide que nos registremos, pero este paso es totalmente gratis. Cuando termine el proceso de registro les va a aparecer este cartel, pero no se preocupen que esto es gratis, esto solamente es opcional. Entonces acá podemos darle try free o cerramos la pantalla y aquí le damos descargar y nos va a permitir descargar sin problema. Bueno, y aquí en Blender lo que hacemos es File, damos importar OBJ del archivo que descargamos, ¿no? Lo descomprimimos. Y esto ya viene con las texturas, ¿no? Entonces si nos llega a tener un problema el cabello, vamos a modificar un poco las luces. Y acá si es que nos llega a generar problema con el cabello, acá poner directamente acá la parte de propiedades del material y acá poner alpha clip y alpha clip, ¿no? Tienen acá la parte de shading y conectamos alfa con alfa. Vamos acá a la parte de face y seleccionamos 3 to quads, ¿no? Con eso ya mejora un poco la topología, ¿no? Y con esto ya podemos tener el modelo en Eevee y en Cycles. Obviamente en Cycles se va a ver mucho mejor, ¿no? Así que bueno, eso es todo. Muchas gracias por su tiempo y nos vemos en el siguiente video semanal. Hasta luego.